Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Para que se entienda claramente lo que es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Los 5 ministerios. Ya nosotros terminamos la serie los 50 principios para una vida exitosa, las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuántos se lo están disfrutando? Estamos aprendiendo. Y aquí vamos a los 5 ministerios. Ya el apóstol Carlos trabajó el pasado martes el ministerio apostólico y hoy trabajaremos el ministerio del profeta. Pero mire qué hermoso que siendo hoy la clase el ministerio del profeta, no fue planificado por nosotros, esto ocurrió. Nuestro hijo espiritual, profeta Remy Carrillo, estaba predicando en Aguada. Y el apóstol Carlos llamó a nuestros hijos espirituales de Aguada, los apóstoles Adam y Johanna Varela, y le dice: apóstol Carlos, ¿me prestas a profeta Remy para Hormigueros? Y nos dijeron: por supuesto. Así que de esa manera Remy llegó el pasado domingo. Pero hoy es que reaccioné. Tuvimos profeta de oficio el domingo y hoy tenemos clase de lo que es un profeta de oficio. Muy bien. Padre, Señor soberano, que esta clase, que esta palabra no pueda ser robada, sino que como semilla quede sembrada, germine y produzca fruto en abundancia. Amén y amén. Muy bien. ¿Y dónde yo estaba el domingo? Predicando. Yo estaba predicando en Bayamón. Muy bien, ya, me excusé. El profeta Elías fue un profeta sobrenatural. Un profeta que el Padre utilizó para que descendiera fuego del cielo. Un profeta que el Padre utilizó para que hubiese sequía y luego se detuviese la sequía. Un profeta que el Padre utilizó en milagros, en maravillas, en señales, en prodigios, resurrección de muertos, también sanidades. Y el nombre del profeta Elías se conoce como la unción de Elías. La unción de Elías. Pero dice la palabra del Señor que luego que el profeta Elías termina con la asignación, el Padre le asigna que él le dé su manto profético a otro profeta, a un joven llamado Eliseo. Y aquí nos encontramos con un principio profético. Y el principio es este: que cada vez que un manto se traspasa a otro, ese manto se multiplica, ese manto se aumenta. Cada vez que la unción profética se trasvasa a otra persona, esa unción se aumenta, esa unción se multiplica. Es por esta razón que la unción de Elías fue una unción de milagros, pero ahora el profeta Eliseo recibe el manto. Y lo que recibe Eliseo no es exactamente lo mismo que tenía Elías, sino que ahora Eliseo tiene un depósito al doble. Es por eso que se habla de la doble unción de Eliseo. Lo doble, lo doble. Voy a repetir el principio, porque cada vez que una unción profética se trasvasa, esa unción se aumenta, esa unción se multiplica. Y cuando estudiamos la vida del profeta Eliseo, vamos a ver que Eliseo hizo exactamente el doble de los milagros del profeta Elías. La mayoría de ellos vivo. Faltaba un milagro para que fuese lo doble. Pero el profeta Eliseo cometió un error.
el estilo de pensamiento del profeta Eliseo era un estilo de pensamiento parecido al de algunos padres naturales y espirituales en el día de hoy, año 2025. Algunos dicen: si quieres tener lo que yo tengo, trabaja como yo he trabajado. Si quieres tener lo que yo tengo, sufre como yo he sufrido, llora como yo he llorado, suda como yo he sudado. Y esto es incorrecto, porque mis hijas no tienen que trabajar lo que yo he trabajado para tener más de lo que yo tengo. No tienen que sufrir lo que yo he sufrido para lograr más de lo que yo he logrado. La Biblia nos habla de un joven llamado Salomón. David le entrega el reino. Todavía era Salomón un muchacho. Y dice la palabra del Señor, lo va a encontrar en toda su historia, que Salomón nunca peleó con un gigante, porque David asesinó a todos los gigantes. Cuando le entrega el reino a Salomón, Salomón nunca tuvo que enfrentar un gigante. Gigante que usted venza hoy, gigante que sus hijos no tienen que enfrentar mañana. Si usted vence hoy el gigante de la miseria, de la escasez, de la pobreza, sus hijos no tendrán que ver ese gigante mañana. Gigante que usted venza hoy, gigante que sus hijos no tendrán que enfrentar mañana. Pero para Eliseo no era así. Y mientras Eliseo estuvo vivo, no entregó la unción, no entregó el manto. Se murió con la unción, se murió con el manto. Ahora tenemos la unción profética sepultada en una tumba. Está la unción de Elías en una tumba. La evidencia que tenemos de esto es que un soldado murió y el cuerpo del soldado muerto cae en la tumba donde están los huesos de Eliseo, y el muerto resucita. Es decir, ¿dónde está la unción de resurrección? ¿Dónde está la unción de milagros? ¿Dónde está la unción de prodigios, de señales, de maravillas, de sanidades? ¿Dónde está la unción de Elías? Está en una tumba. Paréntesis. Y las unciones no son para ser sepultadas. Las unciones son para que permanezcan, para que vayan, para que afecten todas las esferas de la sociedad. La unción de Elías tiene que influenciar el gobierno. La unción de Elías tiene que influenciar el sistema educativo. La unción de Elías tiene que influenciar cada familia. La unción de Elías tiene que afectar la economía. La unción de Elías tiene que afectar los medios de comunicación masiva. La unción de Elías es para influenciar las artes. La unción de Elías es para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ahora la unción de Elías está en una tumba. Está en los huesos de Eliseo. Por lo tanto, tan pronto se terminan de pulverizar los huesos de Eliseo, la unción de Elías se queda en los aires, regresa al lugar de procedencia. Por eso, en la Biblia, el último profeta de la Biblia, Malaquías, dijo lo siguiente: que el Señor no volverá a hablar más hasta que el corazón de los padres se torne al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres, hasta que vuelva a manifestarse la unción de Elías. Y esa página en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se le llama en teología la edad muda. Son 400 años de silencio, 400 años donde no aparece registrado un solo profeta diciendo: así dice el Señor. No aparece documentado ni un solo profeta diciendo: así dice el Señor. Quiero que se imagine el estado del pueblo de Dios, porque mientras tú no conoces lo profético, tú no lo extrañas. Pero tan pronto tú sabes que Dios habla, que Dios es real, y conoces lo profético, te enamoras de la voz de Dios y tú lo extrañas y tú lo deseas. Paréntesis, evidencia de esto. Hay personas que cuando conocen el oficio profético, y yo anuncio que viene un profeta en Ponce,
Aparecen vidas del norte, del sur, del este, del oeste, al que hace tiempo que no vemos. ¿Por qué? Porque hay un deseo de escuchar a Dios a través de sus profetas, porque Dios siempre está hablando. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay algo que tienen los profetas de oficio. Cierro paréntesis y continúo. Ahora la edad muda, hay silencio, comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de un profeta. Es el profeta Juan, conocido como Juan el Bautista. Ahora, el segundo Elías, la unción de Elías, ahora está sobre este tercer profeta. Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era el segundo Elías. ¿Dónde comienza el ministerio? El profeta Juan comienza el ministerio en las aguas del Jordán, bautizando en las aguas del Jordán. Ahí está la unción de Elías ahora, a través del profeta Juan en las aguas del Jordán. Pero el profeta Juan no recibe la primera unción. El profeta Juan no recibe la doble unción. El profeta Juan recibe la triple unción, porque cada vez que la unción se trasvasa, se aumenta y se multiplica. El número 3 marca la vida del profeta Juan. Juan bautizó a Jesús. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma y el Padre habló: este es mi Hijo amado, en él pongo toda mi complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres. Y allí está la unción de Elías. Allí está el profeta Juan. El profeta Juan tuvo una preparación de 30 años de vida para solamente 6 meses de ministerio, como una señal para que todos supieran que la unción de Elías estaba en Juan. Juan se vestía igual que Elías. Estaba vestido con piel de animal y estaba vestido con una correa de cuero aquí en sus lomos. El profeta Juan comía raro, comía langostas, pero no son la langosta que usted se imagina del mar, ¿no? Son los saltamontes con miel. Ahora, cuando el profeta Juan bautiza a Jesús, Jesús recibe la unción profética. Jesús recibe la unción de Elías. Jesús es el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, el evangelista de evangelistas, el pastor de los pastores y el maestro de los maestros. Jesús recibe la unción, pero Jesús no recibe la primera. Jesús no recibe la doble. Jesús no recibe la triple. Voy a repetir una vez más el principio. Cuando la unción se trasvasa, se aumenta, se multiplica. Jesús recibió una cuarta dimensión de unción. El número 4 marca la vida de Jesús, porque el número 4 significa alcance mundial del evangelio. El número 4 significa puertas abiertas. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El 4 marca la vida de Jesús. El evangelio tiene que ver con Jesús. Pero ahora Jesús termina su ministerio aquí en la tierra. Jesús muere. Jesús resucita. Estuvo 40 días exhibiéndose resucitado a los suyos. Llegó el momento de su ascensión y él dejó instrucciones en el momento de la ascensión, que permanecieran en el aposento alto, porque él se iba, pero él iba a enviar a otro, a un consolador, al Espíritu Santo. Y Jesús les dijo a aproximadamente 500 creyentes: todo poder me ha sido entregado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo poder me ha sido entregado. Le dijo a los creyentes: todo lo que ustedes aten, y atar es amarrar, prohibir, aquí en la tierra, quedará atado, prohibido, amarrado en los cielos. Todo lo que ustedes desaten, permitan, suelten aquí en la tierra, quedará desatado, suelto, permitido en los cielos. Y nos entregó poder, y nos entregó la unción de Elías. Ahora, la unción de Elías reposa en la iglesia. La unción profética está en la iglesia.
Pero no es la primera unción de Elías, tampoco es la doble de Eliseo, ese tiempo pasó. Tampoco es la triple del profeta Juan, tampoco es la misma unción de Elías que operó Cristo. Cristo dijo: cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán, porque yo voy al Padre. Así que cosas mayores debe hacer la iglesia. Recuerde que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él, el Hijo de Dios, Él actuó limitado. ¿Por qué? Porque al entrar en un cuerpo se afectó su omnipresencia. Él estuvo limitado. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Por lo tanto, el creyente de Puerto Rico, el creyente de Estados Unidos, el creyente de Japón, tiene al Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús dijo: cosas mayores que las que yo solo hice, ustedes harán, porque voy al Padre y le envío a otro que estará sobre cada creyente en el planeta Tierra, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos no la primera, no la doble, no la triple, no la cuarta, sino la quinta unción de Elías por última vez, porque cada vez que el aceite, que la unción se trasvasa, la unción se aumenta, la unción se multiplica. Y por esta razón, en este tiempo, en este año 2025, ayer lunes comenzó el nuevo año hebreo, 5786. En Israel hay fiesta hasta mañana, 22, 23 y 24, un nuevo año hebreo, 5786. Por eso, en esta temporada, nosotros se supone que nos estemos moviendo en cosas mayores que las que hizo Jesús. Y el número 5 tiene que ver con los 5 ministerios. Por lo tanto, dentro de esas cosas mayores, ¿qué hace un profeta de oficio? Para el fluir del Espíritu Santo, lo profético y los profetas son importantes. Lo profético de Dios nos ayuda a saber lo que debemos hacer para mantenernos en ese fluir de Dios. Los profetas son importantes. Cuando la Biblia habla de los 5 ministerios, dice primero apóstoles y profetas. Así que los profetas junto a los apóstoles traen cobertura espiritual y traen fundamento necesario a la iglesia. Y en esta preciosa noche del Señor, en esta clase, yo voy a compartir contigo 25 características que debe tener un profeta de oficio. Quiero hacer la salvedad de que no todo el que profetiza es profeta. No. Voy a repetirlo, no todo el que profetiza es profeta. Yo profetizo y no soy profeta. No. El rey Saúl un día estaba profetizando y la gente decía: también Saúl entre los profetas. Y Saúl nunca fue profeta. Lo que sucede es que hay atmósferas proféticas, hay glorias proféticas, pero un profeta de oficio te puede profetizar en cualquier momento. Te puede profetizar en el camino, en el automóvil, en el shopping center, porque es su oficio. De la misma forma que usted le puede decir a un maestro en cualquier momento, en cualquier circunstancia: enséñame algo de la palabra del Señor. Y en la casa, en el auto, en la cocina, donde sea, en la oficina, en el supermercado, se puede detener, orar y comenzar a dar una clase bíblica. Así mismo un profeta se detiene, te mira y te profetiza. Es un profeta de oficio. Muy bien. Primera característica de un profeta: los profetas son levantados por Dios para derribar reinos demoníacos. Por cuanto un apóstol y un profeta trabajan en unidad, llegan en conjunto para derribar, y luego que derriban, establecen. El profeta derriba, el apóstol establece.
Ambos son ministerios columnas, ministerios fundamentales en el reino de Dios. Es por esta razón que los profetas son guerreros. Los profetas se levantan en guerra espiritual contra el reino de las tinieblas y llegan para derribar reinos demoníacos. Número 2. A causa de esta labor, de este trabajo, están ungidos para destruir toda obra de Satanás. Todo lo que no es de Dios, todo lo que no es incorrecto, Dios los usa para que lleguen y derriben. El profeta Elías un día estaba en el Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo en el pasado fue un lugar de adoración a Jehová. Pero ahora el Monte Carmelo estaba siendo utilizado para adorar a Baal y a Asera. Ahora llega el profeta Elías por orden del Padre Eterno. Y el profeta Elías trajo una propuesta: vamos a adorar. El Monte Carmelo es lugar de adoración. Vamos a adorar. Ustedes adoren. Ustedes primero, profetas de Baal, adoren. Y los profetas de Baal comenzaron a adorar como ellos sabían. El profeta Elías dijo: tengamos igualdad de condiciones. Los dos vamos a hacer un altar. Los dos vamos a tomar un animal, lo vamos a matar. Los dos vamos a cortar el animal en pedazos. Los dos vamos a adorar. Y el que con su adoración provoque que descienda fuego del cielo, que ese sea el Dios del Monte Carmelo. Que ese sea el Dios de la nación. Ustedes primero, dijo Elías. Y así lo hicieron. Hicieron un altar con piedras. Tomaron un animal, lo mataron, lo cortaron en pedazos y comenzaron a hacer lo que ellos sabían hacer. Comenzaron a orar, alzaban la voz, comenzaban a lanzar gritos. Y el profeta Elías se burlaba de ellos. Los profetas tienen que ser valientes. Y el profeta Elías decía: griten más fuerte. Debe ser que su Dios está durmiendo. O quizás está trabajando. Más fuerte. Y se burlaba el profeta Elías de los profetas de Baal. Seguramente cantaron, seguramente danzaron, hicieron todo lo posible para que Baal respondiera con fuego del cielo. Ahora comenzaron a cortarse la piel y a derramar sangre. Y cuando Elías vio eso, dijo: ya, mi turno. Es mi turno de adorar. Elías tomó 12 piedras, porque es un profeta y los profetas hacen actos proféticos. El número 12 significa gobierno apostólico aquí en la tierra. Los primeros 12 de Jesús, gobierno apostólico. Y colocando 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, levantó el altar, tomó el animal, lo cortó en pedazos y sin cantar, sin danzar, prácticamente sin gritar, sin orar, ahora hizo una zanja alrededor del sacrificio y pidió de lo que no había. Y en tiempo de escasez pidió agua, porque la adoración tiene que ver con darlo todo, tiene que ver con dar la vida, tiene que ver con sacrificio. Ahora le traen agua, derrama el agua en la zanja y simplemente habló: que descienda fuego del cielo. Y de repente descendió fuego del cielo en forma de lengua. Y dice la Biblia que consumió el holocausto y lamió el agua del sacrificio. Profeta Elías aquel día degolló a los 400 profetas de Baal, porque lo profético viene a confrontar, a enfrentar el reino de las tinieblas, viene para arrancar, viene para destruir, para que lo apostólico ahora pueda establecer. Se trabaja en conjunto lo apostólico y lo profético. Cuando el huracán María nos devastó aquí en Puerto Rico, nos devastó a nosotros, en Ponce nos quedamos sin templo. El colegio quedó devastado. La luz eléctrica no llegaba. Los estudiantes del colegio
se nos daban de baja, nos decían adiós. Maestros y maestras renunciaban, nos decían adiós. Y yo pensé en cerrar el colegio. Pero en el año 2018, mes de marzo, llevamos un profeta Hernán Acosta. Y el profeta de la nada, luego que predicó la primera noche, de la nada me mira y me dice: te dice el Padre, los niños que perdiste, yo no te los quité. Y yo, Padre Santo y Padre bueno, quiere decir que los estudiantes que se fueron del colegio no fue por la perfecta voluntad del Señor. Aquí había mano de tinieblas. Y yo le dije al profeta: me acompaña al colegio, por favor. Y el profeta Hernán Acosta me acompañó. Él miró las facilidades prácticamente vacías y me dijo: busca una pala o un pico y haz un hoyo. Y había una pala disponible. Y yo haciendo un hoyo en nuestra iglesia escuela. De hecho, como no me salía porque la fuerza no me daba, mi esposo Carlos realmente fue el que hizo el hoyo. Y el profeta, serio: hagamos un acto profético. Quiero que deposites dentro de ese hoyo cosas de estudiantes, lo que usan los niños. Y corrió alguien y trajo crayolas, se depositaron. Recuerdo que una regla quedó depositada, lápices quedaron depositados y el profeta allí: ahora traigan cosas que tienen que ver con maestros. Y ahí se corrió, bolígrafos, marcadores se echaron en el hoyo. Ahora tráiganme dinero. Alguien trajo $20 y lo depositó en el hoyo. Y el profeta me miró: ahora tapa el hoyo que voy a profetizar. Tapó el hoyo, yo tapé el hoyo con la tierra y comenzó: profetizo que llegan los estudiantes, cientos de estudiantes, a esta iglesia escuela. Profetizo que llegan los maestros ahora. Y comenzó a profetizar que se abría camino, que se derribaba lo tenebroso. Profetizo que llegan finanzas de forma sobrenatural. Profetizó, hizo el acto profético y se fue para su país, Argentina. A las semanas llegó un inversionista. A los meses ya estábamos trabajando en una escuela que nos donó quien fue la alcaldesa de la ciudad, María Mayita Meléndez. Milagros comenzaron a ocurrir porque lo maligno quedó derribado. Lo de Dios ahora se estaba estableciendo. Y ahora, hoy año 2025, sobre 500 estudiantes, 41 empleados. Y hoy en la tarde fui a ungir las oficinas nuevas del colegio y sigue el crecimiento. Lo profético enfrenta el reino de las tinieblas. Lo profético destruye las obras del maligno. Los profetas son usados por Dios para eso. Número 3. La unción del profeta destruye lo carnal. La unción del profeta destruye lo pecaminoso. La unción del profeta destruye lo demoníaco en la iglesia. Por eso los profetas son importantes. Advertencia: existen los falsos profetas. Cuando dimos la clase de las 7 iglesias del Apocalipsis, una de las advertencias de Jesús a una de las iglesias fue: porque tú permites a esa mujer que se hace llamar profetisa, su nombre es Jezabel, no la permitas. El llamado de Jesús fue: no la permitas. La iglesia necesita discernimiento para discernir lo que es un apóstol de verdad y lo que es un falso apóstol, lo que es un profeta de verdad y lo que es un falso profeta. Porque la Biblia habla de los falsos profetas, la Biblia habla de falsos pastores, la Biblia habla de falsos maestros también. Que el Señor nos dé el discernimiento para reconocer al profeta de oficio. Pero el profeta destruye lo carnal,
destruye lo pecaminoso y lo demoníaco en la iglesia. Por lo tanto, si lo destruye, 4, entonces el profeta trae pureza. Y el profeta trae santificación en la casa del Señor. Es cierto que toda palabra profética por las mismas sagradas escrituras viene para edificar. Pero eso no significa que utilizando el método correcto, el profeta no diga lo que está mal. Cuando comenzamos el apóstol Carlos y yo a caminar con el profeta Remy Carrillo, era jovencísimo. Voy a contar esto. Nos lo llevamos para un país. No voy a decir el país para proteger. Para un país. Él viajó con nosotros varios países, el profeta Remy. Y recuerdo un día, era joven, que el profeta Remy se acercó al oído de un pastor general y le dijo algo. Y el pastor general vino donde apóstol Carlos y donde mí y dijo: y ese profeta de oficio es joven, está con nosotros, profeta. Y estaba molesto. Y le dijimos: Remy, ¿qué pasó? ¿Qué tú le dijiste en el oído de ese pastor general? Y Remy nos dijo a Carlos y a mí: le dije que esté en adulterio, que termine su relación con la secretaria. Y yo: ¿estás seguro? Sí, seguro. Me lo dijo el Espíritu Santo de Dios. Y apóstol Carlos y yo le dijimos: si estás seguro y te lo dijo el Espíritu Santo de Dios, tranquilo, nosotros te cuidamos, tranquilo. Y lo defendimos y lo cuidamos. Fue cuestión de semanas que todo salió a la luz. Cuestión de semanas el divorcio del pastor. El profeta edifica con su palabra, pero los profetas cargan 2 dones. Cargan el don de ciencia y cargan el don profético. También cargan el don de la palabra, de la revelación. Edifican, pero esto no significa que Dios no les revele lo que está mal. Se los revela para que sea confrontado. El profeta elimina la carnalidad, confronta lo pecaminoso, lo demoníaco en la iglesia y trae pureza. Y provoca santidad en la casa del Señor. Número 5, los profetas de oficio predican. Los profetas de oficio traen revelación de la palabra y de los propósitos de Dios. Este pasado domingo yo escuché el mensaje completo, quise escucharlo completo. Y lo que el profeta Remy trajo, sin nunca haber venido acá, nunca saber nada de acá, nunca, no le hemos dicho nada, simplemente que estamos aquí. Trajo a Zorobabel, trajo a Salomón y trajo una radiografía del pabellón de la victoria y hacia dónde va el pabellón de la victoria, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vuelve a escuchar el mensaje. Estamos en el 5, revelación de la palabra y los propósitos de Dios. 6, el profeta afirma la identidad de cada creyente, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Por eso hay palabras proféticas congregacionales, pero hay palabras proféticas directas. Escuché al profeta Remy el domingo decir que se sana un Víctor. Y creo que es tu esposo, Ramona. Santo Padre. Le estaba profetizando a Ramona. De repente dijo Linares a Valeria: se mueva hacia el frente, sigue en la unción. Y dijo: y Dios sana a un Víctor. Y es el esposo de Ramona. Se afirma la identidad de cada creyente. Se afirma. Su unción, número 7, construye al cuerpo de Cristo, edifica, fortalece al cuerpo de Cristo. Número 8, a veces los profetas no son muy amados porque desarraigan líderes y desarraigan sistemas religiosos con sus espíritus babilónicos, jezabélicos. Número 9, la unción profética es transferible
Note que de Elías pasó a Eliseo, de Eliseo pasó al profeta Juan, del profeta Juan pasa a Jesús y de Jesús pasa a la iglesia. Por lo tanto es transferible. Activa en otros el don de la profecía, el espíritu de la profecía. Por eso en atmósferas proféticas como las que el profeta Samuel provocaba, Saúl podía profetizar. Número 10. La unción profética planta a los hijos de Dios y los hace florecer en la casa de Dios. 11. Los profetas inician el modelo divino porque escuchan a Dios, escuchan su palabra. Número 12. Traen confirmación de la palabra al espíritu de la iglesia. 13. Desatan la alabanza y desatan la adoración en la casa del Señor. El profeta Eliseo en un momento determinado dijo: traedme un tañedor. Buscaron dirección de Dios a través de él y él dijo: traedme un tañedor para poder profetizar. Un tañedor es un músico, y cuando el músico comenzó a tocar, él comenzó a profetizar. Y esta fue la profecía que aparece en las Sagradas Escrituras: no veréis viento, no veréis lluvia, mas yo haré de este lugar un lugar de muchos estanques. Esa fue la profecía del profeta al lado de un tañedor. ¿Por qué? Porque la unción profética trae adoración, desata alabanza y adoración. 14. Lo profético aumenta la fe. Aumenta la fe. Antes del número 14, un día, quiero dar ejemplos porque esta casa va a estar recibiendo más visitas proféticas y hay que conocer lo profético. Un día yo supe que un joven muy lindo, muy trabajador de nuestra iglesia, voy a decir su nombre, Alejandro Montalvo Piris. Él ha venido muchas veces acá. Alejandro Montalvo Piris es su nombre. Y yo supe que tenía problemas con el automóvil, no podía llegar a la iglesia. Y les repito, es un joven muy valioso en la iglesia, es el líder de los zanqueros, muy valioso con los jóvenes. Y yo hablé con mi esposo Carlos, para nosotros, Carlos y yo, comprarle un carrito. Un carrito. Así que fuimos al dealer de la pastora Sariel aquí presente y su esposo, pastor Gaby. Gaby fue quien me atendió. Y le dije: Alejandro, ven conmigo que voy a comprarte un carrito. Hice lo que una mamá responsable debe hacer. Yo pagué una parte, la otra le dije: esta te la presto. Estos 2,000 te los regalo, pero estos 1,400 te los presto para que me los pagues, para que aprendas a pagar, para que seas responsable. Pero el carrito. Eso ocurrió un día y en la noche teníamos culto profético con el profeta Flaminio Rivas. En la unción profética, el profeta me miró y me dijo: quiero orar por un nombre que tienes en tu corazón. Y este es el nombre: Alejandro Montalvo Piris. Y Alejandro sale corriendo, sale emocionado, sale saltando delante del profeta. Y el profeta le suelta una palabra, una cosa maravillosa. La vida de Alejandro nunca ha sido la misma. Cuando tú tienes una experiencia profética, nunca eres el mismo. Nunca eres el mismo. La fe te aumenta. El don de fe se activa. Los profetas activan milagros, activan sanidades. 15. Por un profeta. Muchas madres han sabido los nombres y los sexos de los bebés que llevan en el vientre. ¿Sigo dando ejemplos? Tenemos una joven llamada Kimberly que estaba embarazada. Y el profeta Ferney Páez le miró el vientre y le dijo al vientre: Emma, tu nombre es Emma. Niña, Emma. Entonces, un profeta te afirma, también un profeta te consuela. Yo supe que mi papá estaba en la presencia del Señor por un profeta. Te exhorta, trae libertad. 16. El profeta libera dones, talentos y operación del Espíritu Santo.
17. Un profeta te trae fortaleza y nuevas fuerzas. 18. El oficio profético trae restauración de la palabra, la unción y el gozo del Espíritu. Número 19. El profeta desata la unción de victoria y conquista en la iglesia. Porque el profeta trae instrucciones del Padre Eterno. El profeta trae la dirección. Número 20. La guerra espiritual estratégica dentro del pueblo de Dios se levanta con lo profético. Un día dice la escritura que estaba Moisés. Era el tiempo de Moisés. Y dice la Biblia que la instrucción del Eterno para Moisés fue: coloca tus glúteos en esta piedra. Quiero que te imagines a Moisés medio sentado en la piedra. Levanta tus brazos. Mientras tú tengas los brazos levantados de esa manera, el pueblo tendrá la victoria, porque estaba Josué dirigiendo una guerra contra los enemigos. Pero si bajas los brazos, el pueblo comenzará a perder. Moisés ya tenía su edad, tenía una instrucción, mantener brazos arriba, y no podía. Y cada vez que los brazos se le iban bajando del cansancio, el pueblo comenzaba a perder. Así que 2 hombres se acercaron a él. Hur por un lado, el sacerdote Aarón en el otro brazo, y le mantuvieron los brazos arriba. Y de esa manera Josué y el ejército tuvo la victoria contra los enemigos. Esa fue una instrucción profética para Moisés. La posición de Cristo, la posición de cruz, porque esta es la posición de cruz. El poder de la cruz no está en el madero, sino en lo que representa. Moisés significa sacado de las aguas. Aarón significa sacerdocio perfecto. Hur, su nombre, Hur, pasado por el fuego. Y este es el mensaje de la cruz. Me pasas por el fuego, pero me sacas de las aguas. Agua significa revelación de la palabra de Dios, y en teología agua tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Es verdad que me pasas por el fuego, por la prueba, por la tribulación, pero es verdad que se cumple en mí la palabra y se cumple el diseño del Espíritu Santo. Y fuego más agua es igual a sacerdocio perfecto. Aarón, sumo sacerdote, sacerdocio perfecto. Y ese es el mensaje de la cruz, y con la forma de cruz, sombra de lo que iba a acontecer posteriormente. El Señor le entregó la victoria a Israel. ¿Me hago entender? Lo profético, lo profético, lo profético. Número 18, 21. Gracias. Guerra espiritual estratégica. Eso. 21. Los profetas a veces son criticados porque al final recogen una segunda ofrenda. Bueno, y la gente que ama el dinero no le gusta ofrendar. Paréntesis. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males. Así que la raíz del mal llamado pobreza, miseria, escasez es el amor al dinero. De las tragedias, de las crisis, es el amor al dinero. Todos los males, de las enfermedades también, el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cómo yo puedo combatir el amor al dinero? El Señor ya me dijo cómo: entregándole a Dios el dinero. Diezmos, ofrendas, pactos, semillas, primicias. Te amo a ti más que al dinero. Te amo a ti más que al dinero. Cuando le digo a Dios: no te voy a diezmar, no te voy a ofrendar, estoy amando más al dinero que a Dios. Y entro entonces en algo que se llama raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces los profetas tienen una unción para hacer transferencias de riquezas. Transferencias de riquezas. El profeta le dijo un día a una mujer pobre:
una viuda que estaba con su niño le dijo: prepárame una torta, dame a mí primero, al profeta. Parece abusivo. ¿Cómo decirle a una mujer que lo que le queda es un poco de aceite y un poco de harina, es todo lo que tiene, y luego echarse a morir porque no tiene más nada? Y llega el profeta: prepara la torta, dame a mí primero, y te profetizo que la harina y el aceite no te van a escasear en tu casa. Porque cuando tú obedeces la instrucción profética que proviene del Padre, el Padre nunca te va a pedir algo para dejarte en escasez. El Padre, cuando te pide, es para tener la materia prima, para multiplicártelo y devolvértelo multiplicado. Y Dios usa a los profetas para esto. Liberan la prosperidad financiera. Se desata a través de los profetas. Número 22. Los profetas destruyen toda oposición satánica. Número 23. Los profetas liberan el poder de resurrección. Hace unas semanas predicamos de la mujer tsunamita, que no tenía hijo. Y ahora el profeta le profetiza que va a tener un hijo. Se le muere el niño y la mujer sale en búsqueda del profeta. Pedí yo hijo al Señor. El profeta llega a la casa de esta mujer tsunamita, y el profeta entra a la habitación del niño muerto, cierra la puerta, coloca su cuerpo sobre él, cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y ahora el cuerpo del niño comienza a calentar. El profeta da una vuelta por la casa, regresa, vuelve a hacer el mismo acto profético, vuelve sobre el niño. Y ahora el niño da 7 estornudos y profetiza. La resurrección no solamente ocurrió en Jesús, ocurrió en el Antiguo Testamento, ocurrió en el Nuevo Testamento. Aquí un detalle interesante de la resurrección. Jesús resucitó a la hija de Jairo con 12 años. Jesús resucitó a Lázaro, el más pequeño de la familia, Marta, María, Lázaro. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucitaba jóvenes en el Nuevo Testamento. Lo predicamos otro día. Un profeta libera el poder de resurrección. Allá en Guatemala hay un lugar llamado Almolonga. Cuando fuimos a Guatemala a un evento que se llama La Ola, pues el apóstol Carlos y yo decidimos que ya que estábamos en Guatemala, vamos a Almolonga, porque se contaba, y lo vimos con nuestros ojos, que en Almolonga las zanahorias son de un tamaño impresionante. Tal vez algunas 10 zanahorias nuestras son una de ellos. Los repollos, una cosa impresionante. Y queríamos ver eso con nuestros propios ojos, ¿no? Y llegamos a Almolonga y allí conocimos al apóstol de ese gran avivamiento y a su linda esposa. Y le preguntamos cómo comenzó eso del avivamiento. Y el apóstol dijo: yo me alcoholizaba. Este era un lugar de mucha delincuencia, de mucho pecado. Yo estaba alcohólico y una vez tuve una experiencia con Dios donde el Señor me dijo, me habló desde el alcoholismo, me dijo que me iba a usar. Entonces dijo él, yo comencé a dejarme usar por Dios, pero a ministrar lo que yo iba aprendiendo. Según aprendía en la Biblia, iba ministrando. Y dijo, y un día yo prediqué de la resurrección de Lázaro. Pasa el tiempo y se muere su hijo. Y fíjate que el apóstol predicaba, pero como que predicaba en obediencia, pero quien estaba creyendo todo era la esposa. Se le muere el hijo, no sé, alguna causa natural, no sé. Se muere el hijo y la esposa del apóstol de Almolonga dijo, pero es que tú predicas de que Jesús resucita, ¿por qué no oramos para que resucite? Ella oró por resurrección
y el niño resucitó. Y comenzó un avivamiento que posteriormente una tierra, que hasta científicos han ido, porque se supone que en esa tierra nada produzca, allí se producen los vegetales y los frutos más grandes, más saludables y más impresionantes que usted se puede imaginar. Ya el apóstol está mayor, pero es gracioso porque cuando un día lo invitaron a predicar, él fue con su linda esposa. Entonces el pastor le dijo, ¿usted puedo usar a su esposa para que diga unas palabras? Y dijo el apóstol, no, mi esposa no predica. No, mi esposa no va a recoger la ofrenda. No. Y entonces como que el pastor dijo, ¿y qué hace su esposa? Y él, resucita muertos. Eso es un testimonio real. Ahora, el poder de la resurrección se desata a través de lo profético. Número 24. Lo profético trae el fuego del Espíritu a la iglesia. Y número 25. Acercan el temor a Dios y la reverencia a su santísima presencia. 25 características del oficio profético. Y en el año 2025 hay profetas. Algunos son muy conocidos, otros están en el anonimato, pero hay profetas. Y el apóstol y el profeta caminan de la mano como las columnas de este edificio que es el cuerpo de Cristo, y la piedra angular se llama Jesucristo. El apóstol Pablo decía que somos un edificio bien coordinado. Él es Jesús, la piedra del ángulo, apóstoles y profetas, las columnas. Vamos a continuar luego con evangelistas, pastores y maestros. Y Pedro dijo, y todos nosotros somos piedras vivas con las que construye el Señor. Amén. Vamos a estar de pies en esta noche. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.